somos perfectas ni lo queremos ser. En cada caída hay fuerza que aprender, pilares que sostienen un mundo por hacer. Con acción, conexión, nos vamos a tejer. Escucha el eco, la voz que no calla. Es viento que empuja, no hay quien la apaga. Ni perfectas ni bloqueadas, somos luz de la madrugada. Cada paso una llamada, acompañamos la jornada. Somos ríos que se cruzan, mares por llenar. Con manos entrelazadas nadie va a frenar. Miradas al futuro, el presente es nuestra voz. Juntas somos fuerza, el cambio está en las dos. Ni perfectas ni bloqueadas, somos luz de la madrugada. Hola a todos y todas, bienvenido al Congreso Ni Perfectas ni Bloqueadas. Estamos en una sesión más y, como habéis visto en la intro, agradecimiento total a nuestros patrocinadores y emprendedores también, por supuesto, que este congreso sin emprendedoras no sería posible, y sobre todo es a nuestros patrocinadores, que gracias a ellos está hecho este congreso. Y como sabéis, son patrocinadores que tienen unos servicios con muchos valores, así que os los recomendamos 100%. Y bueno, hoy vamos a estar, Luisa, en el Pilar de la Acción con un temazo súper importante, encima experiencia propia también del caos, de todo esto que vivimos, de cómo tenemos que ir aprendiendo con las experiencias y todo eso, ¿no? Y además nuestra invitada nos va a contar una cosa también muy importante, porque como empezamos muchas veces las emprendedoras desde la acción, y nuestro triángulo del poder en Diosa de la Acción es conexión, acción y acompañamiento. Y ella ahora mismo está muy conectada y cuéntanos, Luisa, ay, que casi lo digo, Luisa, cuéntanos quién es nuestra invitada. Me encanta, me encanta. Mónica en acción, Mónica es nuestro ejemplo. Yo siempre sí, impulsiva a tope, sí, en acción. De nuestra acción. Bueno, muchas gracias antes que todo a todos por estar aquí, ni perfectas ni bloqueadas, y por escuchar y aprender cada día algo que nos lleva a desbloquearnos y a no estar en esa perfección. Y como nos decía Mónica, tenemos a alguien muy especial que queremos mucho, que ha vivido también un emprendimiento de una manera tal vez un poco diferente a lo que estamos acostumbrados a escuchar hasta ahora, ¿no? Que el emprendimiento digital, etcétera, etcétera. Y desde su experiencia que ha vivido desde hace muchos años de emprendimiento, ella nos trae de cómo convertir mi mayor caos en mi mayor motor. Y esta persona es una gran mujer que es especialista en salud integrativa. Ya nos va a explicar por qué salud integrativa. Lo estuvimos hablando hace un rato, que me parece súper interesante cómo lo trae, y desde su experiencia nos va a contar todo ese recorrido que ha llevado a traer ese caos que nos trae a la acción y llevarlo hacia ese motor que nos lleva a emprender. Bienvenida, Aida. Hola, encantada Luisa, encantada Mónica de estar aquí con vosotras. Un placerazo y gracias por esa presentación. No sé si merecida o no, vamos a ver si cumplimos las expectativas. Encima que nosotras te conocemos, o sea que ha estado Luisa muy bien, a lo mejor se ha quedado corta porque hay mucho que tú has vivido. Y Aida, nosotras te conocemos muy bien, pero cuéntanos un poquito cómo has acabado en salud integrativa, y también cuéntanos, porque esto también es importante que se sepa, que tienes Curiosity, ¿no? Y qué es Curiosity y cómo se integran las dos cosas en tu emprendimiento. Pues, a ver, así en modo resumen, ¿no? Cualquiera que me conozca, a lo mejor salud integrativa suena como un poco, pero ahora ¿qué te dedicas, no? A hacer dietas, a poner a la gente en movimiento. Para mí la salud integrativa tiene que ver con mucho más que solamente esas dos patitas, que son muy importantes, por supuesto. Tiene que ver con el conjunto de lo que somos, ¿vale? Integrativo integra cada una de nuestras partes. Por supuesto, en esas partes existe el emprendimiento, existe el trabajo, existe... Bueno, veis que mi perro, no sé si... Sí, yo ya sabía que tenía que estar.
Ven aquí. Que me está saludando, Arri. Bueno, vamos a ver si se calla un poquito. Entonces, lo que os decía, ¿no? Hay muchas partes que conforman nuestra salud más allá de simplemente la parte física. Y yo es lo que manejo, ¿vale? Es lo que hago, es que integrar cada una de esas partes para que estés sano, ¿vale? Y saludable. Entonces, ¿dónde me entra Curiosity? Pues entra en toda mi trayectoria, ¿vale? Hay cosas que vamos aprendiendo en la vida. Yo estudié ingeniería industrial, trabajé en grandes multinacionales, viajé por el mundo, o sea, hice muchísimas cosas de esa vida resuelta, ¿vale? Quiero decir, de esa vida que pues ya estaba, ¿no? ¿Qué más iba a hacer? Y pues se me fue complicando y empezó ese caos tan grande en el que me vi sumergida durante mis 30, la época de los 30, la década de los 30, perdón. Y en ese caos pues aparecieron cosas preciosas que aprendí y aparecieron otras cosas que, bueno, que no fueron tan bonitas, pero en las que tuve quizás hasta más aprendizaje. Todo ello, estábamos metiéndonos en un emprendimiento físico, un emprendimiento de persiana, de los que levantas y bajas la persiana, de los que haces cosas muy manuales. Estabais hablando de la acción, ¿no? Pues esto era acción constantemente en cada momento. Y ahí aprendí de todo, ¿vale? De todo. Y aprendí sobre todo una cosa, y es que si yo no estaba bien, ese emprendimiento no salía adelante. Y eso ocurre con ese y con cualquier cosita, cualquier emprendimiento, cualquier trabajo que hagamos en nuestra vida. Entonces, luego si eso ya nos metemos en más berenjenales por esta zona. De ahí salía a la parte más de, bueno, yo soy autónoma, ya no voy a tener jefe, esto lo vamos a hacer de otra manera. Al final, pues también aprendí mucho de lo que en Curiosity hacemos, que al final pues nos dedicamos a construir negocios digitales, a lanzamientos, a expandirlos, a facturaciones, etc., ¿vale? A hacer crecer esa parte más tecnológica que muchos emprendedores pues no digitales no tienen y no manejan, ¿no? Entonces, poder ayudarles a crecer y los que ya lo han empezado, pues a escalar, que al final también es un poco lo que muchas de nosotras y de nosotros es lo que queremos. Pero todo ello, ¿cómo se une con la salud integrativa? Pues justo por lo que he dicho, si te pierdes tú, que eso lo aprendí ya en el negocio hostelero, si te pierdes tú, no hay nada, ¿vale? No es una presencia física para controlar y gestionar, sino es una presencia. Es una presencia desde la energía, desde el bienestar interior, desde ese propósito que está encarnado en el emprendimiento que ahora tengas. Y eso es lo que yo trato a través de la salud integrativa. Entonces, hay muchos empresarios y empresarias que al final acaban siendo guiados por Curiosity en toda la parte tecnológica, en toda la parte de esto, ¿no? Más digital y que al final también pues tienen esa visión de salud integrativa para sus vidas y sus negocios. Más o menos. Creo que te he contestado la pregunta y me he liado un poco hablando, pero bueno. Me encanta porque es eso, ¿no? Lo que te ha llevado a esto y a mí el tema, y a Mónica también, yo creo que el tema que nos has traído nos ha encantado, ¿no? De traer cómo convertir mi mayor caos en mi mayor motor, ¿no? ¿Cuál sería tu mayor, ahí te digo la pregunta, ¿cuál sería tu mayor caos? Mira, mi mayor caos siempre, por donde veo que al final yo particularmente me voy y, bueno, gracias a trabajar con emprendedores y empresarios veo que se les va, por ahí mucho, es la parte, como estar centrada, ¿vale? Quiero decir, tenemos muchísimos impulsos exteriores, muchas cosas externas que nos van exigiendo, boicoteando, que nos dicen que tenemos que ser perfectos, que nos dicen cómo tenemos que hacer las cosas y a veces eso nos produce hay mucho volumen de información exterior que descentra, ¿vale? Y cuando te descentra a muchos niveles. Yo, por ejemplo, uno de los principales es mi cortisol sube, ¿vale? Ya duermo peor, como peor y a partir de ahí es como una rueda, ¿de acuerdo? O sea, es la rueda en el que trabajo peor, pero me exijo más, me hablo mal, empieza un proceso de caos interno. El caos habitualmente en mí empieza fuera, ¿vale? Yo solo soy una persona bastante tranquila y lo de fuera es como, ¡brum!, ¿vale? Me absorbe. Entonces, poder estar en ese centro, poder tener
esos espacios, cuidarme, ¿vale? Para mí estar en el centro es cuidarme, no es otra cosa. Eso no significa no hacer nada. No es estar, como yo decía, ¿no? Cuando hemos tenido como esa pequeña charla inicial, decía no parada, ¿no? No era bloqueada, era no parada. Para mí no es pararte y estar en el sofá pensando que te venga el cliente por la puerta, pero sí hacerlo desde el lugar donde yo puedo hacerlo mejor y donde doy el 100%. Y ahí tengo que estar muy centrada. Para eso, sí o sí, yo necesito dormir. Sí o sí, necesito alimentarme bien porque mi energía cambia. Y sí o sí, necesito conectar con esa mente, no la racional, ¿vale? Que sabéis que en mí funciona muy bien y es muy estructurada y muy cuadriculada y muy aterrizada y muchas de estas cosas. Esa es una parte importante para pues para ciertas tareas de un emprendimiento, pero la otra mente, la mente que es imaginativa, la mente que es intuitiva, la mente que es inspiración, pues necesita estar alimentada, muy alimentada. Y si eso no está alimentado en mí, adiós. Para eso necesito mis tiempos, mis descansos, que mi cortisol esté bajito, y funciono no al 100%, sino al 200%. Y además tranquila y disfrutando. Esa es mi parte de cómo salgo del caos, volviendo a nutrir a esa mente, voy a decir no demente, ¿vale? Es una mente no demente, que no está en el bucle mental, que no está en el hacer sin cabeza y que está en esa parte. Entonces, conjugando estas dos mentes, la racional y un poco más la imaginativa, inspiracional, intuitiva, ahí surge la magia, sin lugar a dudas. Y yo, Aida, porque antes habíamos hablado y me gusta mucho tu visión, ¿no? De salud integrativa, que ahora yo tengo 2 preguntas, porque y encima yo no las puedo retener porque después se me van y las tengo que disparar. Me cuesta. Y entonces es, una, porque nos has dicho que para ti la salud integrativa hay como 5 puntos, no como normalmente nos han enseñado cuerpo y moverle y ya está, y alimentación, sino que hay 2 más. Esa es una de las preguntas. Y bueno, esta también, que yo creo que a lo mejor está relacionada con la otra, es el tema del propósito. Tú que trabajas con muchos emprendedores, lanzamientos y tal, que muchos, yo me imagino que venga, porque quiero hacer este lanzamiento que es mi propósito de vida y no sé qué y no sé cuánto, que algunos no saben ni a lo mejor ni qué es el propósito. Y yo cuando me dicen, ¿cuál es tu propósito de vida? Yo siempre digo, pasármelo bien. ¡Joder! ¿Cómo va a ser eso? Y yo, pues sí, pues yo aquí he venido a pasármelo bien y así voy a ayudar a la gente pasándomelo bien, ¿no? Porque hay un caos con el propósito, tú eso lo conoces muy bien, bueno, yo creo que las 3 que hemos ido, y eso yo creo que a veces a ti te llegarán emprendedores también con el caos ese, lanzan, no les salen porque les han dicho que su propósito es eso y eso no era y se frustran tal cual. Y esa era mi pregunta, cuando nos digan las 5 claves, o sea, los 5 puntos que es la salud integrativa y el propósito también, ¿cómo lo lleva un emprendedor cuando te llega a ti? Vale, mira, voy a empezar por el propósito, ¿vale? Porque es una de las claves para mí de la salud integrativa. Entonces, vamos a ir por ahí y luego ya nos vamos con el resto. Para mí hay una diferencia muy clara entre propósito y objetivo, ¿vale? Entonces, en un lanzamiento, en un emprendimiento, en un negocio, es muy probable que tengas un objetivo. Pues un objetivo que puede ser desde facturación, número de clientes, conseguir que estos clientes hagan no sé qué, todo lo que tú quieras. El propósito es algo para mí, ¿vale? Propósito de vida, sobre todo cuando has dicho, ¿no? ¿Cuál es el propósito de vida? Eso es muy grande. Eso es un paraguas que a veces no se puede poner incluso ni con palabras concretas, ¿vale? Un objetivo es medible, es smart, ¿no? Todos lo sabemos. Un propósito es otra cosa. Entonces, propósito de vida no tiene posiblemente nada que ver con tu trabajo, ¿vale? Porque tiene que ver con tu vida. Entonces, yo, por ejemplo, tengo una formación, le llamo formación, pero al final es se llama el despertar del propósito. Y llamo despertar del propósito, porque es verdad que muchas veces lo tenemos dormido, lo tenemos, no sabemos, ¿vale? Nos dicen tantas cosas, lo que decía antes de este ruido que hay exterior, nos dicen tantas cosas de lo que tiene que ser el propósito, de cómo lo tienes que conseguir, de tal no sé cuánto, que no te deja el espacio interior para de verdad despertarlo. Y despertarlo es hacer como esa llamada
vamos a llamar energética también, ¿vale? Aparte de cognitiva, porque obviamente tenemos que aunar todo, para eso es integrativa, ¿no? La salud es integrativa, tenemos que aunar todo, pero esa llamada de espacio interior para que empiece a surgir de verdad desde lo que somos, cada uno de nosotros, empieza a surgir ese despertar del propósito, de saber sin las connotaciones de ancestros, de papá, de mamá, de antiguos jefes, de lo que sea, cuál es tu propósito, ¿no? Pero tiene que nacer de ti. Y es que nace, porque hemos venido todos con un propósito en esta vida. O sea, no es, y no tiene que ser un propósito, pues lo que decíamos, ¿no? Profesional, sino un propósito, pues pasártelo bien. Genial. Entonces, ¿eso a qué te lleva, Mónica? A que cada cosa que hagas en tu vida se marque y se rija para saber si estás en propósito o no, ¿vale? En esa acción, en que tú te lo estés pasando bien, en el disfrute. Y dices, pues vaya tontería, ¿no? Te pueden decir, eso no puede ser, tiene que ser algo más material, algo más tal. Bueno, eso puede ser un objetivo en un trabajo dado o puede ser, pero en ese trabajo dado, con ese objetivo, si tú no disfrutas, no estás en propósito. Entonces, para mí, acompañar a alguien a que descubra, ¿vale? Que se abre, que empiece a ver. Lo que pasa es que para mí es algo que me encanta. O sea, es una de las partes que más disfruto de mi trabajo porque además, de dónde empieza la gente a dónde de verdad termina es espectacular. Yo muchas de las preguntas, cuando me decías, ¿no? Llegan a Curiosity emprendedores y quiero lanzar no sé qué, ¿no? Y yo siempre pregunto, bueno, ¿cuál es tu misión? Para no ir directamente a objetivo. Entonces, o tu propósito. ¿Cuál es tu misión, tu visión de tu empresa? Un poco más aterrizado, ¿no? Vale, ¿y cuál es el propósito que tú tienes con este emprendimiento? Fijaros que es como una capita por encima, ¿vale? Otra capita por encima. Del objetivo de facturamos no sé cuánto a esto y esto y esto. ¿Y cuál es tu propósito de vida? Y muchísima de la gente no tiene ni puñetera idea de lo que es el propósito de vida. Se pierden. De repente se encuentran con, no, pero es que yo quiero ganar dinero. Vale, bien, sí, o sea, está guay, ¿vale? Eso será un resultado. Pero, vale, ¿para qué? O sea, ¿qué quieres hacer con eso? Imagínate que ya tienes todo el dinero, que tienes todo no sé qué, no sé cuánto. ¿Qué es lo que te mueve a ti ahí dentro? Y mucha gente no sabe contestar, ¿vale? Y a mí eso me preocupa. Me preocupa en el sentido de que el reflejo, lo que decía antes, ¿no? O sea, cómo seamos por dentro es el reflejo que vamos a poner en casi todo, en nuestras relaciones, en nuestros emprendimientos, en nuestros lanzamientos, en absolutamente todo. Si ese reflejo tú no lo tienes claro, porque no se ha despertado, porque no ha habido ese espacio, porque vamos con demasiada prisa, pues tenemos bueno, yo creo que tenemos un problema, ¿no? Vamos a repetir, ¿vale? Esto es, no pasa nada, la asignatura se vuelve a repetir, el lanzamiento luego, pues a veces no funciona, o si funciona hay algo que tú no te sientes a gusto por dentro, o empiezas a tener un problema con un cliente porque lo que tú has vendido, como no está cimentado en ti, no es lo que la otra persona en principio ha entendido también de eso. Entonces, empiezan los líos, empiezan los caos mayúsculos. Para mí, empezar creando ese espacio, sabiendo que hay que crear ese espacio para poder despertar ese propósito, simplemente con eso es clave, aunque no aparezca la palabra, ¿vale? Seguro, Mónica, que durante mucho tiempo, y Luisa con el suyo y yo con el mío, ¿vale? Hemos tenido como, no sé si peleas internas, ¿no? Pero como no puede ser solamente esto. Todo el mundo me está diciendo fuera que no es solamente disfrutar. No puede ser solo esto, porque esto me parece muy pequeño para los propósitos que tiene la gente de hacerse multimillonario. Entonces, no, es que no va por ahí. Entonces, cuando te creas ese espacio y dejas que se despierte poquito a poco, cognitivamente y energéticamente, de repente surge. Y surge esa palabra. Y eso ya empieza a decalar en todo lo demás. Y ya las cosas las haces desde otra manera. Me decías las claves, ¿vale?, de esa salud integrativa. Una clave es la alimentación, ¿vale? Eso tenemos un cuerpo físico, eso lo tenemos, quiero decir, tenemos muchos cuerpos, ¿vale? Pero uno de ellos, el más material, el más tangible aquí, es el cuerpo físico. Ese cuerpo es un templo, ¿vale? Ya que estamos en diosas, la parte de física que tenemos es nuestro templo. Cómo lo alimentamos, cómo le cuidamos, cómo le conocemos, es una parte para mí súper importante. Yo esto, digamos que ha sido como mi hobby, vamos a decirlo así, durante toda mi vida, ¿vale? A través de dietas, de lecturas, de charlas, de haber hecho miles de procesos probándome, ¿vale? Dentro del cuerpo, entiendo perfectamente que la alimentación es clave.
Y no todo el mundo tiene por qué tener la misma alimentación, ni en cada época del año, ni en cada época evolutiva, ¿vale? Digamos de septenio, si lo quieres ver desde la filosofía antroposófica o desde décadas, ¿vale? Más natural para nuestra forma de medir, tenemos que tener la misma alimentación. ¿Os acordáis de despertar, ¿no? El propósito, pues esto es lo mismo, es despertar esa escucha interna. Y hay a veces que, aunque vayas en contra de todo el mundo, ¿vale? Ahora, a partir de los 40 hay que comer proteína, comer poco hidrato y hacer ejercicios de fuerza, ¿vale? Esto es como lo que escuchas ahí fuera. A lo mejor tú no. No necesitas ni la proteína ni hacer ejercicios de fuerza y necesitas hacer yoga, ¿vale? Porque conectar con tu respiración, que es otra parte fundamental de esa parte física, ¿vale? Y conectar mucho con esa respiración para mover tu energía, para mover tu kundalini, para activar de otra forma y no desde aquí, sino desde esa parte física. Entonces, la alimentación y el movimiento, ya te digo que no es irte al gimnasio a machacarte, ni correrte la maratón de Nueva York, ni hacer nada de eso, es movimiento vital que tu cuerpo necesita según tu ritmo. Entonces, escuchar a tu cuerpo, encontrar tu ritmo es clave, ¿vale? Eso es uno. El otro, bueno, el movimiento, ¿vale? Que lo he dicho que es más parte física. Para mí, súper importante es el propósito, ¿vale? El propósito entendido como lo que hemos dicho, porque es conocerte, abrir ese espacio, saber, y a partir de ahí es mucho más fácil trabajar. Cuando digo trabajar es estar en el mundo, ¿de acuerdo? Da igual que sean en las relaciones, que es otra de las claves, ¿vale? Cómo nos relacionamos con el entorno, sea de forma individual con, yo qué sé, con los árboles, ¿vale? Contacto con la naturaleza, clave, importantísima para estar en esa salud integrativa, pero también, obviamente, el contacto con los que nos relacionamos. Sea pareja, sea amigos, sean relaciones profesionales, sean compañeros de trabajo o sean simplemente personas que nos vemos por la calle. O sea, creo que haciendo caso a una cosita como muy pequeña, ¿no? Bueno, muy pequeña, que es muy grande, pero cuando un día tú te levantas de la cama feliz y contenta, ¿vale? Estás en tu propósito, disfrutando de la vida, en el caso de Mónica, ¿vale? Y vas sonriendo por la vida, lo que tú reflejas también vuelve. De repente hay gente que te está sonriendo y dices, o que es más amable contigo que lo que suele ser en otros momentos. En cambio, cuando tú estás, pues eso, has dormido de pena, tienes estrés, tu jefe te está llamando de no sé qué, no te da tiempo, el banco te ha llamado que hay un impago de no sé cuánto, y vas por la calle, ¿en qué? En tu mierda, ¿vale? Pues lo que recibes de la calle y del suele ser más mierda, ¿vale? Entonces alguien te pita con el claxon, alguien te grita en el porque vas a tu bola. Y dices, es que la vida es un desastre. No, es un poco también como cada uno la vivimos. Entonces, cuidando la alimentación, moviendo el cuerpo, estando en contacto con la naturaleza. Yo esta clave, de verdad, que parece que es una tontería, es muchísimo más importante que casi cualquier otra, porque es la que nos hace volver a lo que realmente somos. Hacía alusión antes al tema del cuerpo físico, ¿no? Somos un cuerpo etéreo, un cuerpo astral, un cuerpo anímico. Bueno, no nos vamos a meter en todo lo que somos, ¿vale? Pero esa parte de energía nos conecta con esta naturaleza, con este planeta donde hemos venido, ¿vale? Nos conecta con el mar. Hay gente que las olas del mar, yo soy una de ellas, wow, ¿sabes? Es como mi corazón baja a los latidos y funciona de otra manera. Hay personas que es ir a la montaña, ¿vale? Y respirar ese aire puro encima después de haber escalado o no escalado, andado por un caminito tranquilo. No hace falta, lo que te digo, hacer un ritmo exagerado de deporte. Les abre. ¿Qué les abre? Les abre por dentro, les abre el pecho, les abre la mente, les abre esa mente que yo estaba antes hablando de más imaginativa, más inspiradora, más intuitiva. Y eso es clave para volver a intuitiva en qué alimentación tomo, intuitiva en cuál es mi propósito. Estoy en mi propósito de preguntarte cada vez si esto es lo que vengo a hacer. De relaciones. Cuando estamos más relacionados con la naturaleza, obviamente los seres humanos somos parte de la naturaleza, ¿vale? Los perros, los gatos, los árboles, las plantas, la tierra, el mar, el aire, ¿vale? Todos somos naturaleza, pero también los seres humanos. Entonces también estás más en contacto y más en relación con ellos. Por supuesto, hay, voy a decir, hay una parte importante también de esas claves, que es la parte económica, la parte de dinero, ¿vale? Porque no dejamos de vivir en la Tierra, hemos venido a experimentar muchas cosas, ¿vale? La falta o el exceso o lo justo o lo que sea también es parte, pero no es parte independiente, ¿vale?
tiene que estar y está alineado con el resto de las otras claves. Y podríamos seguir, creo que he dicho ya 5, pero podríamos seguir. Yo lo desgrano incluso hasta en 13, ¿vale? Pero creo que ya es como, depende de la persona. Hay a veces que esa parte, para mí muy importante es esa parte espiritual o energética, ¿vale? Es clave para que funcione las más materiales. Entonces, si esa parte espiritual energética, que creo que lo he ido contando con la naturaleza, con tal, y no tiene por qué ser un dogma de religión, ni muchísimo menos, ¿eh? Estoy hablando, o sea, y cuando digo muchísimo menos es que no va por ahí la historia, por lo menos tal y como yo lo veo. Cuando esa parte espiritual y energética también está integrada en ti, en esa salud integrativa, pues respiras y estás unido con todo. Y hace falta poquito más para que las cosas vayan fluyendo. Bueno, que me enrollo mucho cuando me preguntáis, ¿eh? Ya me estoy dando cuenta. Nos encanta. Me encanta, me parece muy aclarador todo lo que nos estás diciendo, que esa de la salud integrativa, ¿no? Pero ¿cómo has llegado tú, por ejemplo, cuando tenías el bar y todo eso? ¿Cómo te has dado cuenta? ¿Cuál es la diferencia entre cuando emprendías en el bar, ¿no? Cuando todavía no tenías esa conciencia de una salud integrativa, de la conciencia corporal, tu conciencia con la conexión con el cuerpo, porque tu conexión era totalmente diferente, o sea, vivías un ritmo totalmente diferente. ¿Cómo ves tú ahora la diferencia entre cómo emprendiste en el bar a cómo estás emprendiendo ahora? Es que la diferencia es, mira, la mayor diferencia, y como creo que todo el mundo lo puede entender, yo en el bar emprendí así, ¿vale? A fuerza. Y muchas veces a fuerza bruta, a exigencia extrema. Yo hubo grandes temporadas que cuando tenía en el bar, yo creo que dormía 4, 5 horas, era ya un lujazo, ¿vale? Día tras día, sin descanso. Sin un día que... Para mí los descansos eran llevar a mi hijo al médico, ¿vale? Porque era como, esto lo tengo que hacer entonces movía los turnos, movía lo que fuese para poder ir. Entonces, yo viví todo el caos de ese emprendimiento del bar desde la exigencia, desde la necesidad, ¿vale? Que para mí esto es importante marcarlo, desde la necesidad de tener que funcionar. Y desde esa necesidad de tener que funcionar, pues solo cabe hacer. No había momentos de pensar, no había espacios. Era, si esto ha ido mal, siguiente cosa que hacemos. Si este proveedor no me ha funcionado... Yo pensar que me encontré en la situación cuando tuve el bar, ¿vale? Cuando fue mío, vamos a llamarlo así, cuando ya me separé de mi marido, de mi ex ahora, y me separé y me encontré con esto. Yo tenía una deuda de 400.000 euros. Entonces, eso era una necesidad extrema de que esto saliese. Entonces, no había respiro, ¿vale? No me lo permitía. Posiblemente si hubiese tenido respiro, si hubiese hecho las cosas de otra manera, pues a lo mejor no me hubiese metido en 8 años de caos tremendo como el que tuve. Porque a lo mejor en ese mismo momento hubiese dicho, ¿lo puedo traspasar? ¿Qué pierdo en este traspaso? ¿Pierdo 100.000 euros? Ahora mismo lo hubiese soltado. ¿Vale? Estoy hablando de pérdida, ¿eh? O sea, no estoy hablando de gano menos. No. Pierdo 100.000 euros y tengo que poner de mi bolsillo. Ahora mismo lo hubiese hecho. Pero no tuve esa conciencia, no tuve ni me lo imaginé. Cuando hablo de imaginación, de intuición, de tal, es que no me lo imaginé. Todo eso estaba capado, estaba la mente racional de que esto tiene que salir y tiene que salir. Entonces, en eso, a ver, me conocéis, soy muy buena. Entonces, es como, venga, estructuramos y ahora tenemos que tal. Entonces, hice quitas con los... Aprendí a gestionar un equipo cuando yo había gestionado equipos pequeños y obviamente no de camareros y cocineros y tal, ¿no? Había gestionado equipos de ingeniería. Entonces, no tenía nada que ver con esto, de consultoría. Entonces, tener que manejar un equipo, ¿vale? Cada uno de su padre y de su madre. Pues me hizo una de relación, ¿vale? Aprendizaje de relaciones, de dar y tomar, de gestión de personal impresionante, ¿vale? Impresionante. Luego con los proveedores, que eran otras personas. Yo por eso digo la comunicación entre personas, ¿vale? Y cuando digo entre iguales, porque también te puedes comunicar con el perro, ¿de acuerdo? Pero vamos a ir entre iguales, es clave en cualquier emprendimiento. Vas a tener que relacionarte con los clientes, ¿vale? Yo me topé con una clientela que
bueno, ellos lo que vivieron es que estábamos dos, sobre todo estaba uno se va, aparece yo, entonces se ha separado, entonces tú te has quedado con todo esto. Y yo decía, sí, con todo esto, pero en negativo, ¿vale? Entonces, todo eso no se podía decir, ¿de acuerdo? Yo no lo veía que era, porque a ver si se iban a ir. Entonces, era como trabajar con los clientes, comunicación, con las personas que trabajaban conmigo, con los proveedores. Hubo proveedores, también aprendí a decir, vale, pues si no me sirves haciendo quitas, ¿vale? Pagando un poco después, pues dejo de comprarte. No cuento contigo ni ahora ni cuando me vaya bien, ¿vale? Y bueno, pues tomar límites, ¿no? Aprendizaje de límites, eso sí que me enseñó bastante el tema del bar. Y luego a cada día reinventarte. Ahí yo me encuentro en Curiosity, a veces nos vienen emprendedores que es como, no quiero fallar, ¿vale? O sea, te contrato, ¿de acuerdo? Para que este lanzamiento salga bien. Y yo digo, bueno, yo, a saber, ¿vale? O sea, no soy la bruja Lola, no sé si esto va a ir bien, va a ir mal. Yo sé que hay que hacer cosas y estas cosas las vamos a ejecutar de la forma correcta. Ahora bien, ¿tú vas a trabajar tu energía? ¿Tú vas a estar en esto? ¿Estás alineado con tu propósito? O sea, quiero decir, todo eso es lo que como emprendedor tienes que poner. Y además de todo eso, a lo mejor yendo todo fabuloso, tu aprendizaje en este momento es que fracase tu lanzamiento y que no venda, o que no vendas lo que tú esperas, Pero ¿eso cómo puede ser? Hombre, pues porque tenemos ¿no? Yo también lo veo, gracias, por ejemplo, al bar, yo hacía acciones que decías, wow, esto va a funcionar súper bien, y funcionaba bien, pero no con el retorno que en ese momento yo necesitaba, que era de necesidad de aquí y ahora. ¿Vale? Entonces te das cuenta que muchas veces en los emprendimientos haces acciones no para el momento puntual de hoy, sino para crear, ¿vale? Pues en ese caso, en el bar, alguien que luego se acuerde, ay, pues hizo no sé qué, pues, oye, vamos a este sitio a reservar para la comida de Navidad de la empresa. Y dices, ¿y esto? No, es que hiciste una acción en mayo y, ojo, de la acción en mayo, que yo lo quería en junio, me ha venido en diciembre. Bueno, entonces aprendes a también ver que los ritmos de los emprendimientos, en este caso del bar, no eran los que yo quería y yo necesitaba, eran los que yo necesitaba para seguir evolucionando. Y eso pasa también en los emprendimientos digitales, actuales, en los que yo me muevo. Siempre hay una frase que la conocéis de mí y la sigo usando, y es sin expectativas y sin límites. Y esto también funcionaba dentro del negocio de la hostelería. Pero me tardó 8 años y un traspaso darme cuenta a posteriori, ¿vale?, de todo lo que había aprendido de ese negocio. En el foco del huracán no ves. Yo no vi, yo no fui capaz de ver dentro de esos 8 años complejos, voy a llamarlos, para mí fueron muy complejos, no veía ni los aprendizajes que iba teniendo, sí, mínimos, ¿vale? Pero de que, pues mira, he puesto este precio mejor, he negociado mejor con esto. Cosas que no son las importantes, ¿vale? De las que estamos hablando aquí, sino después me di cuenta todo lo que yo había aprendido gracias a eso y desde dónde lo había hecho, desde esa fuerza, voy a decir fuerza bruta, ¿vale? Y esa mente racional, y desde dónde no podía volver a hacerlo. Eso no significa que no lo haya vuelto a hacer, ¿eh? Que muchas veces aprendemos, nos damos cuenta, pero integrarlo de verdad nos lleva, pues, otro revolcón en la vida, otro huracán. Y así es como yo veo que nos vamos conformando, ¿vale? El siguiente caos que vino en mi vida vino ya con mucho propósito en mí, ¿vale? Voy a ponerlo así, vino con muchísimo propósito, con las cosas como muy claras, la verdad es que tengo que decir que fue un cambio de mentalidad, un cambio físico, un cambio en muchos aspectos, energético, de forma de pensar, sobre todo yo creo de mentalidad, el cambio que tuve de esa época del bar, de empezar con la parte de ventas, pero estaba como muy bloqueada, ¿vale? Muy bloqueada. No quería las cosas sencillas, quería un trabajo, quería algo como lo había pasado tan mal, ¿vale? Que necesitaba como un poco que el cuerpo se reposase sobre algo más estable, que nunca fue estable, ¿eh? La parte de ventas tampoco era estable, pero se me daba bien, entonces no había mucho problema en ese sentido. Cobraba, quiero decir, todos los meses. Pero cuando empecé a decir, vale, ya no cobro de una empresa que me
pone aquí como comercial, sino, venga, me lanzo al mundo. Ahí fue un cambio de mentalidad fuerte que tuve, que yo pensaba que iba a ser el último en mi vida, ¿vale? Esto ya está, ¿no? Yo ya he evolucionado, ¿vale? Esto yo creo que todo el mundo nos vemos en un momento en el que ya he crecido, ya me han dado, iba a decir hostias, perdón, pero ya me han dado un montón de leches durante estos años, ahora a mí me toca vivir de otra manera. Y bueno, pues ahí, ¿qué es lo...? Pues me tocó vivir de otra manera. Durante un tiempo fue muy grato, yo aprendí muchísimo y evolucioné un montón. Hacia el final no lo fue tanto. Y lo que me he dado cuenta hace apenas una semana, con un ayuno que os comentaba que he hecho, que ahí es donde te vacías tanto, ¿no? Que te entra toda la iluminación que hasta ahora puedo tener. Iremos iluminándonos más. Pero vi los patrones que realmente yo había repetido, no solamente en el trabajo este último que os estoy hablando de más encaminado con todo ese propósito y ese cambio, no solamente en el bar, no solamente en las multinacionales donde yo he trabajado, sino que viene desde siempre. Y son patrones que ahora, ¿vale? En esta nueva etapa, en la que esa parte energética para mí es tan importante, bueno, voy a tender a ver si me vuelvo a iluminar, ¿vale? En este sentido no, pero vuelvo a hacer las cosas de otra manera. ¿Por qué? Porque ¿cómo volví a caer con esa etapa de propósito que todas sabéis a lo que me estoy refiriendo? Yo ahí caí otra vez en la exigencia y en la energía bruta y en la fuerza bruta y en la mente racional para hacer las cosas. ¿Vale? O sea, al principio estaba como muy guay y sí, estaba ahí, pero es lo que les digo, ¿no? Hay impulsos externos que te llevan a explotar, y esto lo digo claramente, algo que es muy visible en mí, por ejemplo, ¿no? Cada uno en nuestros casos, así os pensáis en vosotros que os han explotado en los diferentes trabajos, os vais a dar cuenta de que cada uno tenéis pues lo que sea, ¿no? El entusiasmo que ponéis en algo, bueno, pues yo era esa mente racional que tengo, muy bien cultivada y muy bien tal, pues claro, si tú solo explotas esto, pues explotas, ¿vale? Realmente explotas. Y a mí es lo que me pasó, que al final acabé explotando de nuevo. Entonces es como, joder, ¿por qué otra vez? Si esto yo ya lo tenía trabajado, esto no es... Bueno, pues porque esa parte integrativa tienes que integrar todas las demás de cosas. La parte racional es una parte muy bonita, a mí me encanta y la sigo trabajando y también la apago. Y en esa época yo no la pagué. Y nadie me dejaba pagarla. ¿Vale? Esto ya voy poniendo como capitas. Entonces, claro, los límites los tenemos que poner nosotros, ¿eh? O sea, aquí nadie va a venir a decirte, oye, hasta aquí que es que te tienes que cuidar. ¿Vale? Bueno, puede ir tu madre, pero decir, un jefe no va a venir a decirte esto. Entonces, el límite y ese cuidado, ¿vale? Personal de esa salud integrativa individual es nuestra responsabilidad. Y yo ahí me dejé perder. No sé muy bien exactamente por qué, esto es da para un simposio, no ya un congreso, o sea, esto, entonces no lo vamos a meter, pero yo me dejé perder otra vez. Y ahora la cuestión es no dejarme perder a mí, no dejar perder a las personas que se acercan a mí para encontrar su salud integrativa, ¿vale? Y encontrar esa responsabilidad y, por supuesto, tampoco a los emprendedores que llegan a Curiosity. O sea, hay un espacio en el que no es un salvar a nadie, ¿vale? Sino es guiar. La leche nos la vamos a seguir dando, ¿vale? Pero sí tener un cuidado especial porque yo he pasado por ya unos cuantos caos. Entonces, el siguiente caos, pues a lo mejor es brutal, ¿vale? Y ya está, y bienvenido será porque entonces aprenderé un mogollón más. Pero la cuestión es aprender por lo menos de cada uno de los caos que vamos saliendo. Y yo eso sí que es verdad que lo he ido haciendo. Sí, además, Aida, yo por ejemplo, yo que a ti te conozco hace mucho, todo lo que está contando, todos esos procesos, yo los he vivido al lado de ella y lo que está contando es 100% real, o sea, lo sé muy bien. Y yo tenía una pregunta también, porque ahí has contado una cosa, ¿no? Que es, muchas veces dice, ay, voy a ser emprendedora, sin jefe, sin no sé qué, voy a ser libre.
voy a ser autónoma, porque, por ejemplo, que nos hemos dedicado a mentorizar a gente, a conocer su propósito, todos, yo siempre digo, no sueltes el trabajo, no sueltes el trabajo que hay que pagar la factura, porque se van ahí a las nubes, yo quiero vivir sin jefes. Claro, lo típico que te dicen en Instagram y en todos lados, muchos gurús, apúntate aquí, vas a facturar, vas a dejar de ser un esclavo en tu tal. Y claro, luego llega la realidad, pim, pam, pum, ala, venga, ahora me he quedado sin trabajo, no sé qué, todos llorando, ¿no? Porque te piensas eso y yo lo he visto mucho, bueno, tú ya ni te cuento, pero, o sea, cuéntanos esa parte y también porque hoy nos traías 3 claves de tu experiencia, ¿no? Para que a la gente no le pase eso y si va a caer ahí, pues bueno, como Aida ya se ha pegado las leches, ¿no? Pues nos lo va a decir para que nosotros no nos caigamos ahí y no suframos. Pues mira, Mónica, has dicho una clave, ¿no? Yo quiero vivir sin jefe, que a mí yo también lo he dicho, ¿vale? En mi vida. Yo hago la pregunta, ¿eres capaz de ser tu propio jefe? Entonces, si la respuesta es, no, pero, entonces digo, no dejes nada. O sea, ser autónomo o ser emprendedor no significa no tener jefe, significa tener una responsabilidad mucho más grande que si la tienes. Porque de repente te puedes quedar en la cama, claro. O sea, esto es así, nadie tiene, o sea, no vas a, lo voy a decir en esto, nadie te va a poner una falta. ¿De acuerdo? O sea, hay un día que tienes más libertad, sí, ¿vale? De actuación. Pero si esa libertad no está acompañada de una responsabilidad en lo que tú quieres emprender, en lo que tú quieres hacer, es complicado que salga bien. Entonces, si tú te quedas en la cama todos los días, porque oye, hoy no me apetece, hoy tal, hoy he trasnochado, porque es que, total, mañana tampoco me tenía que levantar, yo qué sé, no estoy poniendo una cosa como muy, muy tonta, pero no va a llegar, ¿no? No va a llegar el hecho. Entonces, lo que tú no eres capaz de hacer para ti misma, por eso, cuando hablo de salud integrativa y hablo de responsabilidad con lo que comes, responsabilidad con el tiempo que pasas en la naturaleza, responsabilidad, todas estas cosas, si eso no lo haces, no lo vas a hacer mejor cuando trabajes por tu cuenta. ¿Vale? Entonces, cuando dices no soltar lo que hay, yo creo que hay un momento en que hay depende del momento en el que estés, ¿no? Hay gente que empieza a emprender porque le encanta algo que hace, ¿vale? Llámalo hobby, ¿de acuerdo? O le encanta una parte que está desarrollando, que ha encontrado que es a lo que se quiere dedicar, etc., etc. Pero yo diría, es que de que tú tienes la idea inicial a que tú puedas vivir de ello, va a pasar un tiempo en el que en esta vida tendrás que comer, tendrás que pagar la luz y el agua, el alquiler o la hipoteca o lo que tengas. Y si tienes familia alrededor, pues ellos también tendrán que sostenerse, ¿no? De alguna forma. Y esa forma es la forma económica. Entonces, hay un momento para mí y vamos a usar la palabra esfuerzo, ¿vale? Que no me gusta ni esfuerzo ni sacrificio, pero hay un momento en el que toca hacer 2 cosas. ¿Vale? Tú estás trabajando por cuenta ajena, voy a poner aquí para que no se me vaya del estás trabajando por cuenta ajena, pum, 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 pum. Oye, ¿me puedo reducir la jornada y empezar con esto? Digo, bueno, no reduzcas, empieza. Pero claro, es que entonces no me funciona porque solo le dedico 2 horas. Bueno, es que para que funcione hay que dedicarle muchas, claro que sí, pero también tienes que comer. Entonces, es como buscar siempre ese equilibrio para llegar a un día decir, esto me funciona y esto es lo que quiero hacer y puedo dejar ir reduciendo el trabajo. O sea, esto es una escala de grises o un arco iris, me da igual. Esto no es blanco o negro y no hay nada a término medio. Lo que pasa es que estamos en una época, lo que tú dices, ¿no? Que te pones en Instagram o en TikTok o me da igual en cualquier red y todo es muy sencillo, todo es muy fácil y todo es para allá. Y eso, la realidad, y si la gente fuese más sincera, no funciona así. Nada funciona así. O sea, sabemos lo del embarazo, pero planta una semilla. ¿Cuánto tiempo tarda la planta en salir? ¿Cuánto tiempo tarda la planta en dar frutos? ¿Cuántos? Es que no es de la noche a la mañana. Pasan muchos meses, depende de qué plantas, años, ¿no? Pero bueno, vamos a pasan los aguacates, ya nos contarás, Mónica, pero creo que no sé cuántos años son, 5 o quizás que den, ¿no? El aguacate. Pero da igual, es que cualquier plantita, una flor, o sea, tarda meses, no sale de hoy para mañana. Y la gente queremos las cosas para allá.
porque estamos en esa, decíamos, ¿no?, que estábamos en el bloque de la acción, estamos en esa acción continua en el que no dejamos espacio ni para respirar. Y por lo tanto es como, si yo quiero emprender, me han dicho que hago un lanzamiento, hago pim, pam, pum, pum y ya cobro 20.000. Bueno, sostente con 20.000 en un año. Yo digo, aun yéndote bien, sostente, porque hay que repetirlo. Tiene que ser sostenible y tiene que estar que no te desgaste a ti, porque puedes hacer 20.000 y a lo mejor has muerto y estás en el hospital, ¿vale? O sea, ingresado porque te ha salido otra cosa. Entonces, este equilibrio constante entre el trabajo, ahora estoy hablando del trabajo que me da esa nutrición económica que necesito, entre esto que va saliendo, pues hay una época en que quizás es más intenso, ¿vale? Porque estás sin irte de donde te quieres ir, pero agradeciendo también que lo tienes, ¿vale? Y que te está permitiendo poder desarrollar esto. Porque si estás en plan, vaya mierda, que tengo que ir a trabajar porque no sé qué, porque no sé cuánto, pues la energía que estás creando para el otro también es negativa, porque no me está saliendo porque fíjate que estoy aquí aguantando a mi jefe. No, o sea, estoy aquí el periodo que esté porque necesito esto para sostener y gracias a esto puedo dedicarme un poquito a esto otro que quiero y vas aprendiendo. Decías las claves, ¿vale? Para mí hay hay 3 claves, ¿vale? En todo esto. 1, es saber bien dónde te metes cuando emprendes. Quiero decir, yo me metí voy a hablar del primer emprendimiento, el negocio de hostelería, habiendo ido a tomar cosas a los bares, pinchos y cañas, ¿vale? Es decir, nunca poniéndome a trabajar detrás de una barra, bueno, esporádicamente, ¿vale? Pero ni llevando todo lo que es un negocio, es decir, no sabía dónde me metía. Y mi exmarido tampoco, ¿vale? Eso fue clave para pegarnos un poco un leñazo, ¿no? Lo mismo si nos vamos ahora, ¿no? Si te metes en un negocio digital, hay algo que tienes que saber. Tienes que saber de lo que te estás metiendo. Imagínate que es, pues, yo qué sé, una nutricionista, ¿vale? Tienes que saber de nutrición. Pero si tú lo quieres hacer todo vía online y quieres darte a conocer online y no con un cartel en tu zona, en tu barrio, pues tendrás que saber de eso también. Como yo tuve que saber de hacer una obra, digo, en el negocio de hostelería, de llevar a gremios, de saber de gestión de proveedores, de cuándo se tenía que hacer los pedidos, etc. Pues lo mismo, pero en la parte digital. Eso para mí es muy, muy importante. Luego, hay que cuidar muchísimo la comunicación interna, ¿vale? Con nosotros mismos, externa, con cada uno de los clientes, proveedores, aliados, hacer networking, ¿vale? Estoy hablando ya de emprendedores digitales. O sea, es relacionarte. Esa relación, esa comunicación es vital. Hay mucha gente que va a lo que va, a vender su libro. Y desde ahí no funciona. Te puede funcionar un día que te vendes un libro, ¿vale? Pero si quieres que esto sea sostenible en el tiempo, no funciona. O sea, vender tu libro está muy bien en una librería, ¿de acuerdo? En un espacio en el que hagas eso. Pero cuando te relacionas con personas, estate siempre en el qué puedo hacer por ti más que tú qué puedes hacer por mí. Y eso funciona muchísimo mejor a largo tiempo, ¿eh? Claro, estamos diciendo que esto somos pasitos y hormiguitas, ¿no? Y para mí, y ahora dices, ¿vas a vender tu libro? Para mí es priorizar tu interior. Y desde ahí, el resto de cositas van saliendo. Así que si por lo que sea hay algo que dices, mi alimentación no sé ni cómo la tengo. O esto del descanso me suena a lo que ha dicho Aida de dormir 4 horas porque estoy estresada porque no pago facturas. Yo qué sé, por ejemplo. O contacto con la naturaleza solamente en vacaciones. Porque luego estoy aquí en mi pantalla de ordenador y no salgo de ella. O no tengo propósito. Porque yo pensaba que tenía propósito, pero tengo un objetivo. Pues eso es empezar a priorizarte por dentro. Y cuando te cuidas, el resto de cositas van a ir colocándose. Relacionarte, que hemos dicho, la comunicación, relacionarte bien con personas que busquen tu bien, primero tú, pero que haya personas que busquen tu bien y no que vendan su libro y tú tampoco lo vendas. Y eso, priorizarse, cuidarse y alimentarse bien. Esas serían las claves. Muchísimas gracias. Me encanta que has traído también la parte de la comunicación y de relacionarse, porque también nosotros, como sabes, en Diosas en Acción tenemos la parte de networking y vemos qué importante es eso, ¿no? De que también estar presente y estar en el ámbito conversacional, ¿no? Estar siempre
porque no solamente es lanzar en el WhatsApp, vendo esto, no sé qué, no, sino simplemente estar siempre en la conversación, sabiendo que las personas están ahí, qué es lo que yo puedo, en qué te puedo ayudar, ¿no? Que es algo que nosotros siempre preguntamos. Muchas siempre dicen visibilidad, pero que atrás de esa visibilidad hay mucho más, como tú dices, ¿no? Esa parte de qué es lo que necesito. Necesito más conexión conmigo misma, más conexión con la naturaleza, ¿no? Entonces, ¿cómo te puedo ayudar yo a que estés más conectada con la naturaleza? Pues vamos a pasear si quieres, o cualquier cosa, pero bueno, es simplemente agradecerte que has traído estos 3 puntos que son súper importantes para no bloquearnos y no ser perfectas, porque también puede ser un día que no tengamos ganas también, y es simplemente el hecho de que tenemos eso, el objetivo, como tú decías al principio, que me ha encantado que lo hayas traído, la diferencia entre el objetivo y el propósito, y que eso nos ayuda a seguir creciendo. Así que te agradezco muchísimo por habernos traído toda tu experiencia, todos los aprendizajes que nosotros hemos aprendido muchísimo también a través de esta conversación. Muchas gracias, Aida. Y yo, Aida, también darte las gracias porque has traído un temazo que ha tocado muy bien el título del congreso. Además, Luisa, yo estaba escuchando a Aida, pues nosotros hemos creado el Templo de la Acción, que es para las que les gustan procrastinar y demás, que estén en acción con 13 espacios que hemos creado, pero conectadas y acompañadas, ¿no? Y ahora te escuchaba a ti y he pensado, ¿ves? Lo hemos hecho bien, porque si no es así, pues que no va a funcionar, porque si estás ahí un año ahí acompañada, conectada y en acción, pam, 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 es como vas a avanzar, y si no, pues no se avanza, te metes en caos, encima en caos sin aprender. Eso es. Que Aida, muchas gracias por todo lo que nos has compartido. Os dejamos ahora también con nuestros proveedores, que han también pasado por todas estas fases y por eso tienen valores, que como sabéis los presentamos con sus valores. Y muchas gracias a todos y nos vemos en la siguiente ponencia. Un beso a todos, gracias. Un beso. Chao. Caminamos juntas sin miedo al error, construyendo un mundo, sembrando valor. No hay cadena, solo alas al sol. Somos la chispa, somos el motor. Escucha el eco, la voz que no calla. Es viento que empuja, no hay quien la apaga. Ni perfectas ni bloqueadas, somos luz en la madrugada. Con cada paso una llamada, acompañamos la jornada. Somos ríos que se cruzan, mares por llenar. Con manos entre las alas, la lleva a frenar. Miradas al futuro, el presente es nuestra voz. Jornada.